El 15 de mayo de 2017, alrededor de la 1 de la madrugada, la Guardia Costera de Florida recibió una llamada de socorro. El informe indicó que un yate que viajaba desde el balneario cubano de Varadero hacia Florida chocó con algo y comenzó a hundirse. Originalmente había 2 personas a bordo del barco, y cuando los rescatistas encontraron solo a uno de ellos, muchos comenzaron a preguntarse, ¿eran las cosas realmente como parecían? Louise Bennett e Isabella Hellman se conocieron por internet en 2015. Louise nació en 1977 en Inglaterra. Se mudó a Australia con su familia a una edad temprana y en 2017 ya tenía la doble ciudadanía, británica y australiana. Isabella Rodríguez nació en 1975 en Colombia. Su familia se mudó a Florida en la década de 1990. Donde finalmente obtuvieron la residencia y luego la ciudadanía estadounidense. En 2002, cuando tenía 27 años, Isabella se casó con William Hellman, pero la pareja se divorció después de 10 años juntos. En 2015, conoció a Louise Bennett en línea y pronto la comunicación por internet se convirtió en una relación romántica en la vida real. En julio de 2016, Louise e Isabella tuvieron una hija llamada Amelia. 6 meses después del nacimiento del bebé, la pareja compró un apartamento en Delray Beach, una ciudad en la costa atlántica de Florida. El mes siguiente, en febrero de 2017, Isabella y Louise se casaron. Isabella trabajaba como agente de bienes raíces y Louise era dueño de una pequeña empresa de paneles solares. El 30 de abril de 2017, después de dejar a su hija de 9 meses con sus familiares, Isabella voló a San Martín, una pequeña isla caribeña donde conoció a Louise. Planearon algo así como una luna de miel, durante la cual regresarían a Florida en un catamarán de vela que Louise había comprado antes de conocer a Isabella. El 30 de abril la pareja abandonó San Martín. Estuvieron en las Islas Vírgenes Británicas el 1 de mayo y frente a la costa de Puerto Rico el 2 de mayo. El siguiente punto de su itinerario fue Cuba, donde pasaron más tiempo y desde donde pretendían regresar a casa. El 14 de mayo, alrededor de las 5:30, el catamarán zarpó del balneario cubano de Varadero. 3 horas más tarde, Isabella llamó a su hermana a su teléfono celular para decirle que estaría en casa mañana, pero alrededor de la 1 a.m., Louise había enviado una llamada de socorro. Se puso en contacto con la Guardia Costera de Estados Unidos e informó que el barco había comenzado a hundirse tras una colisión con un objeto desconocido y que su esposa estaba desaparecida. Alrededor de las 4 de la madrugada, la tripulación de un helicóptero de la Guardia Costera localizó la balsa salvavidas Bennett. También se encontró al amanecer un catamarán flotando boca abajo pero aún no hundido. Bennett fue llevado a la isla Key West, que es la parte más meridional de Florida. Durante su entrevista con los investigadores, Louise dijo que él y su esposa se turnaron en sus tareas y que era el turno de Isabella en el momento del accidente. Estaba dormido en su camarote pero se despertó y vio que el barco parecía haber chocado con algo. Al subir a cubierta y al no ver a su esposa allí, comenzó a gritar su nombre, pero nunca obtuvo respuesta. Según él, el mástil estaba suelto y podría haber empujado a Isabella por la borda. También dijo que la última vez que vio a su esposa, ella llevaba un chaleco salvavidas. Cuando Bennett fue rescatado por la Guardia Costera, un nadador de rescate afirmó que su mochila era inusualmente pesada. Al examinar los objetos que había cargado en la balsa salvavidas, los agentes encontraron 225 monedas de colección, cuya procedencia aún no se ha determinado. Ese mismo día, 15 de mayo, Isabella Hellman fue denunciada como desaparecida. Se llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate desde el agua y el aire. Pero el 18 de mayo, después de 4 días de búsqueda sin señales de la mujer desaparecida, la Guardia Costera anunció oficialmente el fin de la operación de rescate. Las autoridades sospecharon que algo andaba mal cuando, menos de 24 horas después de que terminara la búsqueda de Isabella, Louise Bennett solicitó una carta a la Guardia Costera indicando que se daba por muerta a su esposa. Su solicitud fue denegada porque no estaba dentro de la jurisdicción de la Guardia Costera emitir dicho certificado. El 24 de mayo, Bennett dijo a una estación de televisión que partía hacia Cuba, donde planeaba alquilar un barco y continuar por su cuenta la búsqueda de su esposa. 3 días después, el 27 de mayo, conoció a la hermana de Isabella y le dijo que acababa de regresar de Cuba. Dijo, me reuní con las autoridades allí y revisé todos los hospitales, pero no hay señales de ella. Ya han pasado 2 semanas desde que desapareció, así que no tengo muchas esperanzas de verla, así que tengo que aceptarlo. Esto es absolutamente devastador para mí. Ella es mi alma gemela. Pensé que íbamos a estar juntos para siempre. Al día siguiente, el 28 de mayo,
Luis y la policía llegaron a la casa donde vivía la familia de su esposa para recoger a su hija, pero la familia de Isabela no quería entregarla. Con escándalo y la ayuda de la policía, Bennett se llevó a su hija después de todo. Durante la pelea, la hermana de Isabela, Elizabeth, afirmó repetidamente que Luis era el culpable de la muerte de Isabela. La actitud tranquila de Bennett y su comportamiento después de la desaparición de su esposa generalmente despertaron sospechas no solo de la familia de Isabela, sino también de la policía. Al entrevistar a familiares y amigos de la mujer desaparecida, los detectives escucharon repetidamente que las peleas entre Isabela y Luis se habían vuelto frecuentes después del nacimiento de la niña. Los vecinos de la pareja también dieron testimonio de ello. Isabela compartió con sus seres queridos que Luis insistió en mudarse a Australia mientras ella no quería salir de Estados Unidos. El 30 de mayo, Bennett concedió una entrevista en la que negó todas las acusaciones de participación en la desaparición de su esposa. Según él e Isabela habían planeado una hermosa vida juntos, pero ahora él estaba solo y su hija crecería sin una madre. Paralelamente a la investigación sobre la desaparición de Isabela Hellman, la policía comenzó a determinar el origen de las monedas de oro y plata encontradas entre las pertenencias de Bennett. Se descubrió que un año antes, Bennett había servido como primer oficial en un yate. El capitán de ese yate tenía un alijo de 617 monedas de plata y oro coleccionables, por un valor aproximado de $100,000. Un día, mientras el yate estaba atracado en el Caribe sin nadie a bordo, alguien irrumpió y robó todas las monedas. La persona que cometió el robo no pudo ser encontrada en ese momento, pero ahora que el FBI había comenzado a rastrear el origen de las monedas, el capitán del yate había identificado las monedas encontradas de Louis Bennett como parte de las que le robaron. Con esta información, el FBI obtuvo una orden de registro para el apartamento de Bennett. Recordemos que cuando el hombre fue rescatado, entre sus pertenencias se encontraron 225 monedas. El 16 de junio de 2017, una búsqueda en el apartamento encontró otras 162 monedas de oro escondidas en un armario. Para entonces, Bennett había logrado abandonar el territorio estadounidense y trasladar a su hija a Inglaterra, donde vivían sus padres. La situación económica del hombre no era la mejor, y eso al parecer lo obligó a regresar a Estados Unidos porque le quedaba un apartamento, el cual estaba valorado en $125,000 y otros objetos personales. También tenía derecho a recibir pagos de seguro en Estados Unidos por un catamarán perdido. El 28 de agosto de 2017, Louis Bennett fue arrestado en Florida. Fue acusado de robo de monedas y se declaró inocente. Un par de días después, un juez federal fijó la fianza de Bennett en $250,000. No pudo pagar $250,000, por lo que permaneció detenido. Mientras esperaba el juicio, Louis intentó que declararan muerta a su esposa. Esto le habría permitido disponer de sus propiedades y fondos de Isabela en sus cuentas bancarias, pero el juez se negó 2 veces a declarar muerta a Isabela, ya que la investigación sobre su desaparición aún estaba en curso. En noviembre de 2017, Bennett se declaró culpable de robar las monedas y de transportarlas a sabiendas a los Estados Unidos. Los padres de Bennett escribieron una carta al juez del caso pidiéndole indulgencia en la sentencia porque su pequeña hija ya había perdido a su madre. El 20 de febrero de 2018, Bennett fue sentenciado a 7 meses de prisión, seguidos de otros 3 años de libertad condicional. El mismo día que se anunció la sentencia en el caso de las monedas robadas, Bennett fue acusado de asesinato en segundo grado. Las autoridades dijeron que el hombre había provocado intencionalmente que el catamarán en el que viajaban él e Isabela se estrellara. En eso iba a basar la acusación, alegando que el accidente preparado fue orquestado por Bennett para encubrir pruebas del crimen. Los investigadores argumentaron que Bennett quería heredar la fortuna de su esposa para pagar sus propias deudas y luego llevarse a su pequeña hija, Amelia, a vivir a Australia. Unos meses antes de su muerte, Isabela confesó a través de mensajes de texto que le tenía miedo a su marido. Sus mensajes de texto revelaron que sentía que Bennett ya no la respetaba y que se encontraba con una persona enojada cuando llegaba a casa. Isabela también dijo que tenía miedo de llegar a casa. Meses antes de la desaparición de la señora Hellman, ella escribió: «Si ya no te agrado o no me amas, solucionemos esto lo antes posible porque es muy patética la forma en que me trataste todo el tiempo». La inspección del catamarán antes de hundirse mostró que las portillas debajo de la línea de flotación estaban abiertas y que el daño a los cascos gemelos parecía haber sido causado desde adentro. La línea de flotación es la línea de contacto entre la superficie tranquila del agua y el casco de un barco flotante.
Al examinar fotografías y vídeos que la Guardia Costera de Estados Unidos tomó del catamarán antes de que se hundiera, un experto contratado por el FBI para ayudar en el misterio de alta mar determinó que la historia de Bennett no podía ser cierta. Según el análisis, no parece que el hundimiento del barco fuera causado por un daño accidental. Más bien, parece que el barco fue hundido intencionalmente. Un profesor asociado de Arquitectura Náutica e Ingeniería Oceánica en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos declaró en registros judiciales que los oficiales de la Guardia Costera que descubrieron el catamarán que se hundía no encontraron nada con lo que pudiera haber chocado. Los buzos que inspeccionaban el barco dudaban en entrar, ya que podría hundirse en cualquier momento. Finalmente lo hizo. El catamarán se hundió a una profundidad de más de 4.000 pies y no se realizó una inspección detallada. 2 años después de la desaparición de Isabella Hellman, fue declarada muerta. El juez hizo oficial lo que la mayoría cree que sucedió casi desde el minuto en que Isabella Hellman fue reportada por la borda en el mar. En una serie de órdenes, el juez de circuito del condado de Palm Beach, Scott Suskauer, escribió: "Se presume que Hellman murió el 14 de mayo de 2017. Hasta la fecha, la señorita Hellman no ha sido encontrada y no ha contactado a ninguno de sus familiares. En base a toda la evidencia, la señorita Hellman está muerta", según el comunicado. En enero de 2019, el juez federal de distrito Federico Moreno suspendió la audiencia de sentencia de Bennett en febrero en Miami y la reprogramó para el 28 de mayo, diciendo que no actuaría hasta que la familia de Isabella Hellman pudiera visitar personalmente a su hija Amelia, que cumplió 3 años en julio. En noviembre de 2019, un acuerdo de culpabilidad resultó en que Bennett fuera acusado de homicidio involuntario y se retirara el cargo de asesinato en segundo grado. Si bien podría haber enfrentado cadena perpetua por asesinato en segundo grado, el acuerdo ahora le otorgaba una sentencia máxima de 8 años de prisión. La familia de Isabella calificó el acuerdo de extraño, pero al mismo tiempo reconoció que las autoridades habían consultado con ellos para determinarlo. Un documento firmado por Bennett y presentado por el fiscal ante el tribunal decía que no recordaba si estaba buscando o llamando a su esposa cuando descubrió que estaba desaparecida. No disparó bengalas, ni buscó a su esposa en el catamarán ni en el agua. Bennett no pidió ayuda de inmediato. En lugar de eso, cargó todo lo que necesitaba en una balsa salvavidas. Luego intentó provocar una colisión que provocó que el catamarán se inundara y dejó él mismo el barco en la balsa. La fiscalía afirmó que pidió ayuda 45 minutos después de detenerse y darse cuenta de que su esposa no estaba por ningún lado. También vale la pena señalar que la oficina del fiscal de los Estados Unidos dijo en un comunicado que Bennett había experimentado la navegación en aguas abiertas durante periodos prolongados, incluido el entrenamiento en situaciones de emergencia, y había viajado previamente desde San Martín a Australia. Conocía los procedimientos de emergencia, pero por alguna razón no utilizó sus conocimientos. No exigió que Isabella usara chaleco salvavidas, arnés o localizador personal, dijo el fiscal en un comunicado. En esencia, Bennett admitió su negligencia, es decir, entregar el control del catamarán a su esposa, que carecía de la experiencia necesaria, lo que finalmente provocó que ella cayera por la borda y se ahogara. Bennett es un marinero experimentado que recibió una certificación de la Royal Yachting Association del Reino Unido como patrón costero. Esta capacitación incluyó instrucción sobre procedimientos de emergencia, como protocolos de hombre al agua, y seguridad en la navegación nocturna. El Departamento de Justicia dijo en un comunicado, a diferencia de Bennett, su esposa no había recibido capacitación en procedimientos de navegación de emergencia, no tenía una certificación de navegación y tenía sustancialmente menos experiencia en navegación. Solo Bennett sabe lo que realmente sucedió esa noche a bordo del catamarán, y es poco probable que alguna vez lo revele. Tras la declaración de culpabilidad, la familia de Isabella Hellman, a través de su abogado, emitió un comunicado desesperado pidiendo a Bennett que mostrara remordimiento. En concreto, decía esta declaración, el dolor que les ha causado es insoportable y nunca desaparece. No hay nada que Louis pueda hacer para aliviar el dolor que les ha causado al quitarles a Isabella. Sin embargo, hay un dolor adicional que ha causado y continúa causando al privarlos del contacto con su hija y la de Isabella, Amelia. Por mucho que fuera de cualquiera, era de ellos, y ellos la aman y la extrañan. El único contacto que han tenido con Amelia fueron 3 chats de FaceTime. Pero hace mucho que no la ven ni la abrazan. Quieren abrazarla para amarla y estar con ella. Después de todo,
ella es tan parte de su familia como la suya. La declaración decía que querían que Bennett hiciera lo correcto. El 28 de mayo de 2019, Louise Bennett, de 42 años, se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de su esposa Isabella Hellman. Fue sentenciada a 8 años de prisión. Bennett se disculpó con la familia de Isabella durante la audiencia. Me gustaría expresar mis más profundas y sentidas disculpas a la familia de Isabella. Sé que han pasado por un dolor inimaginable como resultado de mis acciones y por eso realmente lamento haber tomado malas decisiones que agravaron una tragedia de tal magnitud que rezo para que nadie más tenga que experimentarla, dijo Bennett en el Tribunal Federal de Miami. Bajo el acuerdo de culpabilidad, renunció a su derecho a apelar. Antes que el juez anunciara su decisión, Bennett pidió que se le permitiera salir antes de prisión para poder seguir criando a su hija. Si me permiten estar con mi hija lo antes posible. Bennett dijo, quiero criarla de una manera respetuosa con los deseos de mi esposa. Pero el juez Moreno se puso del lado de los fiscales y eligió 8 años de prisión como sentencia y 3 años de libertad supervisada. Los miembros de la familia de Isabella Hellman dijeron que después de que se anunció el veredicto, planeaban visitar a Amelia, quien vive con los padres de Bennett en Inglaterra. Creo que en este momento todo lo que podemos hacer es esperar que las visitas sigan adelante. Habrá una continuación para que Amelia crezca sabiendo que tiene 2 familias que la aman, dijo Mitchell Kitrosser, el abogado que representa a la familia de Hellman. Ha perdido a su madre, pero eso no significa que haya perdido a la familia de su madre. Creo que el escenario ideal sería que ambas familias participaran en su vida a medida que ella crezca, para que tenga la mayor cantidad posible de personas en su vida que la apoyen.